Siempre es un placer darle la bienvenida a la doctora Esther Torres. Ella es la directora del Centro de Enfermedades Inflamatorias Intestinales de Ciencias Médicas. Doctora Torres, gracias por habernos dado estos minutos. ¿Cómo está? Bien, y gracias tú, porque siempre me das una oportunidad de hablar de este tema. No, Así que nosotros tenemos... No, la oportunidad es de nosotros porque además es tan importante, doctora. Eh, Me gustaría que comenzáramos hablando de las enfermedades en general, inflamatorias intestinales, y ahora que yo le digo, es bastante importante, pero también es porque hay un buen grupo de pacientes en Puerto Rico con estas condiciones. Y yo me pregunto incluso si hay gente que no sabe que tiene la condición y aparecen una serie de síntomas que no terminan de aclarar o explicar. Así que vamos a comenzar por ahí, con esa línea, doctora. estás correcto. Hay más pacientes de lo que uno se imagina con estas condiciones. Estamos hablando de enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Eh, Vemos pacientes nuevos constantemente, así que no hay duda de que el número de personas que están desarrollando estas condiciones está en aumento. Y estás correcto cuando dices que hay personas que no lo saben, que tienen unos síntomas, que van aquí, van allá, van a salas de emergencia hasta antes que salga el diagnóstico. De hecho, en estudios que nosotros hemos hecho como parte de nuestra investigación, lo que le llamamos la travesía del paciente, el patient journey, que es desde que se empieza a sentir mal hasta que se hacen un diagnóstico, en muchos pacientes es un año, y eso es un montón de tiempo. Y estamos hablando de qué síntomas, pues estamos hablando de diarreas crónicas, ¿verdad? No una diarrea que te dio porque algo te cayó mal o tuviste una infección, te dio duro 2 o 3 días, sino una cuestión persistente que no se va. En colitis ulcerosa, estas diarreas usualmente tienen sangre, tienen urgencia. En enfermedad de Crohn, aparte de la diarrea, el síntoma más característico y que más molesta es el dolor abdominal. De nuevo, un dolor abdominal que pasa las semanas y no se te quita, va y viene, se pone peor cuando come, pero no se te va. Así que son síntomas que ya le dicen al paciente, a la persona, algo está pasando y tienes que buscar ayuda, buscar, ¿verdad? Qué es lo que está sucediendo. Pierden peso, se les quita el apetito. Un número de ellos tienen síntomas de otros sistemas, como por ejemplo dolor en las coyunturas, puede aparecer lesiones en la piel, están cansados, no duermen bien, se pueden deprimir, pues porque no te sientes bien, porque después de todo los transmisores del cerebro y el intestino son similares, así que el intestino se enferma, pues eso afecta cómo tú te sientes y viceversa. Así que estas cosas van sucediendo. Y a veces, pues los médicos primarios no conocen mucho de estas condiciones, no son comunes, así que tú no lo vas a pensar en todo paciente que llega quejándose de diarrea y dolor de barriga. Y ahí entra el proceso donde se atrasa el diagnóstico, porque el diagnóstico requiere de un gastroenterólogo. Hay que hacer estudios como colonoscopía, biopsia, estudios de imagen, o sea, radiografías especiales, sabiendo lo que uno está buscando para lograr el diagnóstico. Así que todo esto toma tiempo. Y muchas veces el paciente trata de resolverlo con remedios sencillos, algo para la acidez, algo para el dolor de barriga, algo para las diarreas, fue algo que comí. Y no es hasta que esto como que no se va, que finalmente llegan a buscar ayuda médica. Ujú. Ahora, doctora, estos síntomas son frecuentes, a ver, ¿con qué frecuencia se presentan en gente joven o en gente más adulta? Es una pregunta importante porque aunque típicamente estas enfermedades se presentan más a menudo en gente joven, vamos a decir como entre los 15 y los 35 años, cada día se están viendo más niños pequeños y niños hay hasta infantes con estas condiciones. Así que uno no puede pensar que porque no está en ese grupo de edades no puede ser. De igual manera, aparece un pico nuevo de pacientes con nuevo diagnóstico, con nueva condición, después de los 60 años. Así que a pesar de que el grupo más significativo son personas jóvenes, desde bebés hasta envejeciente, en cualquier momento puede aparecer. Así que lo tienes que pensar siempre. Importante. Lo pregunto porque a veces alguien pudiera decir, bueno, es que yo nunca he tenido problemas en el esto, y de pronto, qué sé yo, 45 años y de pronto comienza a tener este tipo de problemas. Pues definitivamente
cuando comienzan y cuando aparecen, pues ya están hablando, ¿no? De que hay una posibilidad de que esta condición esté presente. Claro, claro, no importa la edad. Porque no se, exacto, porque no es lo que regularmente, como usted decía, no es tan frecuente, pero sin embargo puede producir realmente incapacitación, porque una persona con un dolor crónico, la inflamación, incluso, como usted mencionó, algo de sangramiento, pues es una situación que además genera mucha tensión, mucha ansiedad en el paciente. Y puede ser incapacitante, sobre todo cuando no tienen tratamiento, no tienen control de los síntomas. Ujú, Y eso influye a los muchachos en la escuela, ¿verdad? La productividad escolar y la productividad laboral también. Así que por ujú, eso es importante que se atiendan a tiempo y que se les dé el tratamiento apropiado, porque no deben, en la gran mayoría de los pacientes, esto no va a ser una incapacidad permanente. Hay algunos con una enfermedad tan y tan severa que puede ser, pero eso es lo menos. Es ujú, sencillamente hacer un buen diagnóstico, ujú, mientras más temprano mejor, y el tratamiento apropiado para que la persona pueda retomar su vida normal y ser productivo. ujú. Sí, definitivo. Ahora, doctora, este tipo de condiciones de salud, me refiero a la salud intestinal, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué manera hay para poderlos manejar? Pues ahí hay que ver las diferentes cosas que debemos hacer por estos pacientes. Antes de hablar de las medicinas específicas, muchos de estos pacientes tienen ansiedad, depresión, pobre manejo del estrés relacionado a su condición. O sea, es una condición que cuando el médico te da el diagnóstico, te dice, yo no sé lo que es la causa, no tiene cura, puedes necesitar una cirugía. Así que el recibir ese diagnóstico, aparte de que tú te sientes mal, el recibir ese diagnóstico pues es impactante desde el punto de vista emocional. Hay que bregar con la parte de la salud emocional. Eso es parte del manejo de estos pacientes. Hay que bregar con la educación no solo del paciente, sino de los familiares, porque son su apoyo alrededor, de forma que cuando esta persona no se siente bien, tenga el apoyo de su familia, de la gente en el trabajo, de sus compañeros. La dieta, cada día le estamos dando más importancia y hemos podido demostrar que hay los estilos de dieta hoy en día, ¿verdad? De modernos son fatales para muchas cosas, no Ujú, solamente para esto, pero tienen definitivamente un impacto en estas condiciones. Así que una de las cosas es una evaluación nutricional, no solamente para ver si hay algunas deficiencias causadas por la enfermedad, sino vamos a hacer una dieta saludable que tenga cosas que nos ayuden a controlar la inflamación y vamos a evitar las que son malas para estas condiciones. Así que la cuestión nutricional. Y entonces pasamos a los medicamentos. Y los medicamentos hay una variedad grandísima, depende cuál de las dos condiciones tenga el paciente, que la mayoría se usan ambos. ¿Dónde está? Si está nada más en la parte más bajita del intestino, o sea, en el recto o en el sigmoide, si está en todo el colon, si está en el intestino delgado, porque el tipo de medicamento puede ir dirigido a ciertas áreas del intestino. Si es enfermedad ya más severa, entonces tenemos unos medicamentos poderosos, efectivos, no 100%, lo que llamamos biológicos y medicamentos que modulan el sistema inmunológico que está atacando al organismo. Así que la variedad de medicinas van dirigidas a bajar la inflamación, algunas a nivel bien sencillo, sencillamente de estar en contacto con ese intestino inflamado, otras bajan la inflamación de manera sistémica en todo el organismo, donde quiera que haya inflamación, son menos específicas, y otras van directamente a bloquear o modular componentes de nuestro sistema inmunológico que están actuando demasiado agresivamente. Así que hay, y dentro de esas hay diferentes tipos de medicamentos distintos de la forma que trabajan uno del otro. Así que hoy en día tenemos varias opciones terapéuticas. Si una no funciona, podemos intentar con otra diferente, ujú. pero hay que hacer la evaluación completa. Eso es una excelente noticia, por supuesto, para nosotros. Doctora, ¿Sí? nos queda solamente minuto y medio o algo así. Ya se nos fue el tiempo muy rápido, pero me gustaría que nos hablara brevemente de proyectos de investigación que ustedes están desarrollando. Nosotros tenemos en la unidad de ciencias médicas, tenemos varios proyectos de investigación. Esta es nuestra área grande de investigación. Tenemos algunos con medicamentos que están en experimentación todavía para las dos condiciones. Tenemos proyectos de
aprender cómo son estas condiciones en Puerto Rico, que para mí son los más importantes. Tenemos un registro, tenemos más de 1.700 pacientes con sus datos ingresados en este registro, pero uno analizar cómo se expresan estas condiciones en Puerto Rico. Tenemos estudios de genética en colaboración con Cedars-Sinai en Los Ángeles y los Institutos Nacionales de Salud. ¿Cuál es la genética de los puertorriqueños con estas condiciones? Tenemos un estudio de tratamiento con una dieta antiinflamatoria ajustada a los gustos de Puerto Rico y a las comidas puertorriqueñas. Esto es un estudio bien novel y bien interesante, ¿verdad? Y los pacientes, como siempre, quieren saber qué es lo que puedo comer, pues para ellos Ajá. esto es bien importante. Y tenemos estudios como, por ejemplo, alteración de los patrones de sueño, prevalencia de ansiedad, depresión. eh, Tenemos estudios de manifestaciones ginecológicas en nuestras pacientes, así que tenemos Un montón constantemente de estudios. mucho, sí. Y eso son buenas noticias en estos casos, porque la realidad es que necesitamos mucho conocer el comportamiento específico en población puertorriqueña de diferentes condiciones de salud y, por supuesto, Claro, importantes condiciones claro. inflamatorias intestinales. Doctora Esther Torres, como siempre, un placer haberla tenido.